Bueno, ya estamos acá para hablar de lo que arrancábamos el programa contándoles acerca de esta tragedia, de algo tal vez que no lo vemos aquí porque estamos como muy metidos tal vez en nuestra actualidad, pero sí en América del Norte es una tragedia. Hay muchísimas muertes por el consumo de los opioides y por eso, para saber más de qué se trata, lo invitamos a Raúl Gómez. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno. Viendo unas imágenes acá terribles que pasan, contanos qué es esta epidemia y cómo nace y cuál es el elemento allí que genera todo esto. Bueno, no es reciente, si bien ahora ya las cifras son espeluznantes, por decirlo así. La última estimación son 110.000 muertes anuales, o sea, alrededor de 300 muertes por día que están ocurriendo en este momento, pero no es algo nuevo. En realidad comienza a fines de los 90 con una campaña de las farmacéuticas para incentivar, primero para obtener los permisos para indicar en todo tipo de dolencia a unos fármacos que son los opioides, en ese caso era la oxicodona originalmente, y incentivando a los médicos para que la prescriban para cualquier tipo de dolencia. Era un analgésico que se vendía en las farmacias y te recetaba el médico. Sí, para un dolor de espalda, exactamente. Con una información absolutamente engañosa acerca de que tenían una baja potencia adictiva y que eran muy seguras. Ni eran seguras ni tenían baja potencia adictiva. Todo lo contrario. De hecho, ya esta farmacéutica, esta es una de las empresas que ya accedió, se declaró en quiebra porque accedió a las demandas reconociendo que había coimeado al funcionario que le tenía que autorizar el fármaco. Pero esto siguió con otros fármacos como el fentanilo, donde Johnson & Johnson, que es la propietaria de este fármaco, de la fórmula de este fármaco, el fentanilo, siguió el mismo camino que Purdue Pharma con la oxicodona, y también, en este caso, se aprovechó de la letra que decía que si bien estaba indicada para ciertas dolencias oncológicas, podía, a criterio médico, indicarse a otras. Incentivó a los médicos con con visitadores médicos que le proporcionan información falsa, y esta epidemia fue creciendo. A principios de este siglo, los muertos por sobredosis anuales en Estados Unidos eran 4.000. Para 2017, donde se declara la primera emergencia de los opioides, estaban en alrededor de 80.000. Y en los últimos 12 meses son 110.000. Pero esto es una tormenta perfecta que además ha ocasionado que una vez que se instalaron el uso y la dependencia de las personas producto de la prescripción, hay estudios que dicen que más del 50% de los que recibieron prescripción recibieron mucho más de la que debían recibir, porque los médicos eran incentivados para prescribirla. Lo cual es un delito tremendo, es como... Raúl, mi pregunta es, estamos viendo por ahí las imágenes que son aterradoras, pero todos tienen una cosa en común, que es que están hacia abajo o tienen algún tema... Sí, son las ataxias que tienen que ver, pues son fármacos muy depresores. Por eso son de alto, o sea, no son solamente altamente adictivos, son altamente riesgo de muerte, porque a una pequeña sobredosis deprimen el centro respiratorio y pueden producir la muerte. Entonces, por eso es que se expresa no solo en esto, que es la imagen de las adicciones en masa. ¿Pero afecta los músculos? No, es una depresión completa. Bien. Que impide mantener la tonicidad. Okay. Yo lo que veo en este caso, Raúl, distinto, que antes los consumos de sustancias ilegales, bueno, sabía que uno había un mercado negro, pero nunca te lo recetaba un médico a esto. Esto es lo inédito de la crisis y quizás lo más grave de todo, que no es una crisis, una epidemia, como se la definen la NIDA, la National Drug Institute, que dice que es la primera vez que hay una crisis por drogas y por adicciones de esta magnitud, aparte inédita, pero no ocasionada por el mercado negro ni por el narcotráfico. Ojo, también en el curso de la epidemia, las farmacéuticas y el gobierno norteamericano quisieron culpar al narcotráfico de esto. Ahora ya está totalmente probado que se originó por las prescripciones médicas. Obviamente, el narcotráfico existe y agrava el problema, lo agrava seriamente, porque ahora el fentanilo se fabrica clandestinamente porque es muy barato. Y las personas que después de la declaración de la crisis en 2017 se les dejó de prescribir, porque se estaba prescribiendo indebidamente, pero ya habían desarrollado una dependencia. La fueron a buscar al mercado negro. Y entonces generaron un gran negocio. Pero además los narcotraficantes descubrieron que por la potencia que tiene el fentanilo, para que ustedes dimensionen, es entre 50 y 100 veces más potente que la heroína, una muy baja dosis puede darle a otra droga de mala calidad la sensación al consumidor que está consumiendo una muy buena droga. Entonces la utilizan de sustancia de corte de otras drogas. Recientemente un especialista del NIDA que nos visitó en el Congreso de Adicciones en Córdoba decía que
había un dato que lo desorientaba, que es, se habían incrementado las sobredosis por cocaína, que era raro. El problema es que la cocaína viene cortada con fentanilo. Entonces las personas consumen fentanilo sin saber que lo están consumiendo. Estos son ya los componentes de una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta, justamente. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo estamos en Argentina? ¿Se ha encontrado algún rastro? ¿Ha llegado esta sustancia? Hubo un caso de muertes en provincia de Buenos Aires por sustancia de corte de un derivado del fentanilo, que evidentemente lo manipularon mal y hubo alrededor de 5 muertos, 6 muertos. Sí, fue el año pasado. Fue el año pasado, ¿no? Es el único reporte que ha existido. Lo que es cierto que nosotros tenemos dos cuestiones. Tenemos más regulaciones para la prescripción de opiáceos. Vimos que ahí estuvo el origen. Y tenemos dispositivos sanitarios que ellos no tienen. Ese es el otro problema. Estamos en un país que ante tamaña crisis no tiene salud pública. Entonces, eso agrava los problemas. Un informe reciente también de la Universidad Johns Hopkins indica que solo 1 de cada 5 afectados por la dependencia a los opioides recibe tratamiento. O sea, porque no pueden acceder a un tratamiento gratuito. A eso hay que sumarle otro componente que es que la cuestión punitiva y de la prohibición pone obstáculos a los tratamientos de sustitución de fármacos, que es lo indicado, o sea, de reducción de daño. Claro, pues no puedes dejar de consumir algo que es tan adictivo. Por eso tienen que sustituir por algún opiáceo como metadona, otros opiáceos, para poder hacer un proceso de desintoxicación. Este es el único caso. En los opioides eso está indicado, se llama reducción de daño, y eso recibe muchísimos obstáculos por la ideología construida por el propio Estados Unidos de no a la reducción de daño, el punitivismo, el prohibicionismo. La dificultad de sacar pero cierto, el otro problema que agrava totalmente esto, o sea, que es que para el caso de las muertes hay drogas muy eficaces para evitar la muerte por sobredosis. Son la naloxona, el naltrexona, que son drogas antagonistas de los opiáceos. Administrada durante el proceso de sobredosis te saca y te evita la muerte. Ahora esas drogas se venden se venden muy caras. En muchos estados hay restricciones para que los familiares o los usuarios de fentanilo accedan a esas drogas que le podrían salvar la vida. Entonces, estamos realmente en un problema donde la mercantilización de la salud estuvo en el origen del problema, ahí está el origen, y la mercantilización de la salud ahora está en agravar el problema una vez que se ha desarrollado. Bueno, Raúl, muchísimas Impecable. gracias. Ojalá podamos tener la visión clara sobre esto para que no suceda en Argentina, en América Latina, y que lo tengamos a disposición. Sí, si no podemos preverlo, por supuesto, porque ahora también el actor, el narcotraficante, ha entrado a escena y ha visto en esto un gran negocio. Pero bueno, tenemos otras condiciones en este país, pero tenemos salud pública. Gracias por darnos este tema y explicarlo también, Raúl. Gracias a ustedes. Pausa, amigos.